claro que el dinero debe de estar en el bolsillo de los ciudadanos, del padre de familia, de la madre de familia, de los emprendedores, porque ellos crean mucho más valor para la sociedad que el gobierno. Cuando el gobierno se ve con dinero en el bolsillo, se dedica a comprar 2 aviones de lujo para el presidente de la República, se dedica a construir un edificio de la UNASUR con una estatua que pronto desaparecerá de ese edificio, y se dedica a gastar y a despilfarrar. Cuando un padre de familia tiene dinero en el bolsillo, sabe que gasta con prudencia y que debe de ahorrar para el futuro de los hijos. El cambio está cerca, menos de un año. Tengamos fe, pongámosles energía, vayamos a las urnas en febrero del 17 con la gran decisión del cambio que quieren el 84% de los ecuatorianos. Yo ya tengo casi lista la contrarreforma tributaria. Esa contrarreforma tributaria le devolverá a los ciudadanos 3.000 millones de dólares al año de esa excesiva cantidad de impuestos que quiere cobrar el correísmo. Al papero, al arrocero, a todos, porque como digo, ese dinero en manos de los ciudadanos crea más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Y que no me vengan a decir, y entonces, ¿cómo van a financiar la operación del gobierno? Muy sencillo. Usted sabe que hay gastos de operación, gasto de inversión, gasto de operación, sueldos, salarios, la luz, el teléfono, gasto de inversión en una nueva hidroeléctrica, una carretera, etcétera. Lo que haremos es que los gastos de inversión, la carretera, la hidroeléctrica, serán construidas con recursos privados, locales, internacionales, a través del uso de la ley de alianzas públicos-privadas. Pero eso sí, con procesos transparentes, sin asignaciones a dedo, como han hecho con el puerto de Pozorja, o como lo van a hacer el día de hoy, que todavía están a tiempo de no firmar ese contrato e iniciar un proceso público y competitivo a nivel internacional, para ver si es que esas condiciones de esta compañía holandesa no son monopólicas, ¿no? Son las condiciones adecuadas o no. Primer político que señala este tema. Por supuesto. Y no solo digo eso, mi querido Víctor, de la inversión extranjera, sino que se cumpla con la ley. Nosotros no, al contrario, vamos a favorecer la inversión privada local e internacional. La vamos a promover, pero eso sí en términos de transparencia, pues. En términos de transparencia. Y transparencia es llamar a un concurso público, que en este caso no se ha llamado. Y como no se ha llamado, en un futuro gobierno de Creo, revisaremos todo el proceso. Así que quienes están dispuestos a firmar este contrato hoy, sepan que vamos a revisar hasta el último detalle. El gobierno en algunas campañas publicitarias ha sacado videos en donde aparece Guillermo Lasso hablando de un posible aumento del IVA al 15% en esa coyuntura. Entonces dice, ¿cómo es posible que hace el gobierno de Maguad, incluso lo quiere responsabilizar de todo el tema de la dolarización, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que ahora Guillermo Lasso se oponga a la ley de solidaridad, que es para favorecer, dice, a los damnificados del terremoto, oponiéndose al del 12 al aumento de los 2 puntos al IVA? Que mire, Manaví, Esperanza, claro, dice todo esto, ¿por qué no pueden solidarizarse, dicen, con los damnificados? Oiga, estos son los estilos del correísmo, ¿no? Mentir, sacar fuera de contexto la realidad para mentir. Y la obligación ética de un político es enfrentar a la mentira de Correa, la mentira del correísmo, de ese correísmo de Correa, de Moreno y de Glass, que el ecuatoriano le dice nunca más a Correa, a Moreno y a Glass. Ese impuesto en aquella época nunca se subió porque había democracia y una Asamblea Nacional dijo no. Y además yo fui ministro por apenas 29, 28 días, me retiré. Y claro, ahora quieren sacar fuera de contexto y pretenden responsabilizarme de cosas que yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero en esa época él ahí, porque estaba becado pues en el exterior. Entonces resulta que él dice, ¿y por qué no actuaron? ¿Y por qué no actuó usted, pues? Porque ahí sí se quedó, pues, yo no sé en qué idioma habrá estudiado,
porque se lo oye hablar inglés y habla pésimo inglés. Y dicen que estudió en inglés. Pero en quechua se habla, dice bien. No, eso no lo sabemos. Hay un sector que en estos 10 años está irredento, que es el sector agropecuario, Guillermo. Para el sector agropecuario yo les tengo un plan. En primer lugar, el sector agropecuario necesita crédito a largo plazo. Y en nuestro gobierno abriremos una línea de crédito de no menos de $1.000 millones no tiene plan, a 30 años plazo y al 1% de interés. Y que los terroristas económicos no se escandalicen, porque el sector agropecuario es el principal generador de empleo en el Ecuador y requiere apoyo porque ha sido un sector postergado por décadas en el país. En segundo lugar, hay que crear un sistema de comercialización que dé estabilidad a la negociación del producto agrícola. Me explico mejor. Con precios reales, claro. Un agricultor sin intermediarios en sus pequeñas cuadras dice: voy a producir maíz o produzco arroz. Produce maíz, pero no sabe a qué precio lo va a vender y si es que lo va a vender. Llega la cosecha, importan. Hay abundancia de maíz, el gobierno permite la importación de maíz, se viene abajo el precio. Se viene abajo el precio y tiene por otro lado al Banco de Fomento presionándolo a que le pague la deuda porque el crédito fue solo a 180 días. ¿Qué es lo adecuado? Crear una bolsa de productos que ya existe, pero promoverla, incentivarla. ¿Para qué? Para que el agricultor antes de sembrar haya vendido la cosecha. Es decir, bajo un contrato, Víctor Hugo Poveda me compra mis 1.000 quintales de maíz. Y como eso es lo que yo vendí, yo agricultor solo voy a sembrar 1.000 quintales de maíz. Y además se fija el precio para controlar los costos en el cultivo del maíz. Llega el momento de la cosecha, cumplo mi contrato, le entrego a Víctor Hugo y Víctor Hugo me da el dinero acordado por la venta del maíz. Sacamos de por medio de los especuladores y por otro lado, con una línea de crédito a 30 años, lo que yo busco es que los agricultores construyan patrimonio, se capitalicen para que luego puedan invertir en más tecnología, para poder ser mucho más productivo en el agro. Qué bien. También es que esas son las medidas que realmente van a fomentar la producción interna. Y vamos, porque escuchaba el otro día que alguien decía que lo que habría que hacer es legalizar la introducción, por ejemplo, de ganado por el norte y el sur, y la producción nacional. Pero mire, Gino, solamente para no perder el hilo conductor de la explicación anterior, a los terroristas económicos que dirán cómo se le ocurre a Lazo pensar en una línea al 1% a 30 años, yo les digo, miren cómo este gobierno desperdició $1.200 millones en lo que ellos llaman la refinería del Pacífico. ¿No? Imagina lo que hubiera sido de útil que en lugar de que esos $1.200 millones se los bote en esa tierra, se los destina a financiar a los pequeños agricultores y los pequeños ganaderos del Ecuador. Que no sería una maravilla. Que no significa subsidiarlos, ojo. Porque bueno, la tasa de interés probablemente habría un subsidio en términos de que el gobierno puede tomar crédito al 3% en el Banco Mundial y prestar al 1%. Subsidio en el 2%. En $1.000 millones, ¿qué son? Apenas $20 millones. Eso es nada. Y bien se merece el sector agropecuario ecuatoriano. Porque este gobierno, por ejemplo, exportó maíz, exportó arroz a Cuba, subsidiando a Cuba en el precio del producto ecuatoriano. Claro. Que el subsidio debe ser al ecuatoriano en todo caso. Por ejemplo, a mí me gustaría que nos digan a qué precio venden energía eléctrica a Colombia. Claro. Y ustedes se van a dar cuenta que a Colombia y a Perú le vendemos un precio más barato de lo que se le vende a la industria de los ecuatorianos. Y este gobierno se llama nacionalista. Nacionalista, revolucionario. No, ¿qué nacionalista? Esto es lo que son socios listos, no socialistas. En el tema de las relaciones